comenzar ahora sí, ¿no? Y ya les decía que vamos a preparar todo esto. Vamos a preparar sobre todo la cuestión de los exámenes y ya luego haremos cualquier precisión. Em, Déjenme ver, no sé si tengan alguna pregunta de la clase anterior. No, maestra, todo bien. Bueno, muy bien. Gracias, Dili. Hoy vamos a ver algunos contratos. Vamos a ver primero el de Geraldine. ¿Estás aquí, Alejandra? Ya voy bien atrasada en las calificaciones. Bueno, al rato me pongo al corriente ya que. Bueno, muy bien. Vamos a ver el tuyo, Geraldine. Por favor. Aquí lo vemos. Bueno, primero entonces, ¿cuál sería el objeto del contrato, Geraldine? Voy a ponerlo en la pantalla. Mientras esperamos a que Geraldine escriba. Muy bien, gracias. ¿No puedes abrir tu micrófono? El 6, el 7, que es el que vamos a ver hoy, el de suministro. Bueno, como nos vamos a tardar mucho en esa interacción, entonces te voy a hacer las observaciones que tengo aquí, Geraldine, ya que no me puedes contestar y ahorita que continuemos, me parece que el siguiente que vamos a ver es el de Danae y el de Dillinger, son nosotros dos que tenía por ahí. Creo que son ellos, ¿eh? Son ustedes. Entonces, ahorita les comento. Bueno, primero, Geraldine, me parece que en el contrato, pues ya les había comentado que tuvieran cuidado pues, en dónde estaba el objeto, ¿no? Ya les he dicho reiteradamente que el objeto va dentro de las cláusulas y si bien podemos también señalarlo en esta parte del proemio, o sea, podemos ahí decir para qué es el contrato, pues sí es obligatorio que también lo establezcamos en las cláusulas. ¿Por qué es obligatorio? Bueno, pues porque es parte el objeto, es parte de los elementos de existencia. Y ya habíamos dicho, ya nos había comentado Beth, que los elementos de existencia son tres. Bueno, decía él que son tres, yo le decía, bueno, en contratos mercantiles no utilizamos o bueno, no es como lo habitual tener que tiene que ver con esta formalidad, ¿no? Que es precisamente un acto que se considera pues protocolario como el matrimonio, pero en el caso de la existencia de todos los contratos requerimos forzosamente el consentimiento del objeto, si no el contrato está viciado. Bien, está en las declaraciones y se puede desprender que ahí está el objeto, ¿no? Pero el objeto sí debe de ir dentro de las cláusulas y debe ser específico, o sea, debe ser muy claro. Porque, bueno, obviamente aquí desprendemos pues de la lectura distintas, o sea, sí decimos, pues el objeto es el suministro, ¿no? Porque ahí está diciendo, el suministrante se obliga a entregar la mercancía. No sabemos a quién, ahí hay un problema, ¿no? Porque no hay sujeto determinado, entonces es muy importante cuando redactamos las cláusulas que se diga a quién, en dónde y cómo. O sea, em, estas premisas de modo, tiempo y lugar deben estar en el contrato todo el tiempo. Entonces, si dice que alguien se obliga, pues debemos saber quién se obliga, a qué se obliga y con quién se obliga, ¿no? Porque obviamente esa obligación puede cumplirla con cualquier persona. ¿Me estoy explicando? Entonces, bueno, aquí dice que el objeto, bueno, dice Geraldine, que es la venta de cubrebocas, precisamente se obliga a la entrega de mercancías. Y hay una situación distinta. Si nosotros vemos este contrato, pudiéramos confundirlo con algún otro. ¿A qué otro se parece? ¿A qué otro contrato se parece, David Emiliano? Si vemos la cláusula primera, bueno, dice el suministrante, ahí hay una diferenciación, ¿no? Claro, pero ¿a qué otro contrato se parece, Emiliano?
¿Estás? Sí, mande, Sergio. Creo que no está Emiliano otra vez. Podría ser al de compraventa, ¿no, profesora? Muy bien, sí, yo también pensaba en eso mismo, Sergio, que me parecía muy similar. Bueno, además eso es lo que dice también la teoría, ¿no? Que es muy similar al de compra-venta, solamente se diferencia en una cosa que ahorita vamos a ver, que es pues que tiene que ver con que la cosa nos entrega. Si lo vemos aquí, como dice Sergio, pues si lo leemos, dice se obliga a entregar la mercancía. Entonces puede ser que ahí no se presume, Geraldine, que pueda ser en plazos o que sea en distintos periodos. Aquí se presume la entrega de la cosa y entonces esa es una compraventa. Ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque ya estamos haciendo diferenciación entre los contratos. Entonces, sí me parece importante hacer este señalamiento para que no no lo, no lo reproduzcan a la hora de hacer el contrato, ¿no? Porque aquí, pues claramente estamos o ante un contrato de compraventa o ante un contrato de suministro. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, pues de la lectura de de las otras cláusulas lo vamos a advertir un poco, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque aquí dice la entrega de los productos será los 17 de cada mes, ¿verdad, Geraldine? Esa era la intención, decir que la entrega es periódica. Pero aquí, bueno, no podemos generalizar la mercancía porque es la entrega de distintas mercancías, o sea, no siempre es la misma. Entonces, ahorita vamos a ver que también en el contrato de suministro no siempre, o sea, no nos estamos obligando a siempre recibir la misma cantidad de cosas porque tenemos distintas necesidades, ¿no? Entonces, ¿qué más? Aquí, bueno, también está la previsión del daño y está la durabilidad, ¿verdad, Geraldine? Bueno, vamos a ver otro para ver algunas otras cuestiones. Déjenme dejar de compartir. Gracias, Geraldine. No sé si tengas algo más que agregar o alguna observación o pregunta. Ah, vamos a ver el tuyo, Gabriel. Ahora, por favor. Bueno, más o menos, Geraldine. Ahorita te va a quedar más claro, me parece, para que no haya bueno, sobre todo de tener cuidado, ¿no? De ver que lo que se puede, lo que otros pudieran leer, porque a veces estamos muy seguros de lo que estamos escribiendo, pues es como lo que estamos, queremos decir, pero muchas veces vean que después cuando alguien más lo lee, pues ahí ya vemos que hay ciertos inconvenientes. No era lo que queríamos decir. Y eso también pasa en todo en lo que escribimos, ¿no? Entonces, en los contratos, recuerden que el contrato, precisamente una de las reglas del contrato es la literalidad. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Y la literalidad quiere decir básicamente que, pues es eso, lo que está, ¿no? No es lo que se entiende. O muchas veces tenemos que utilizar lo que se entiende cuando no hay letra, pero bueno, la literalidad es una de de los ejes del contrato. Pues muy bien, aquí Gabriel, ¿sí está Gabriel? ¿Estás, Gabriel? Aquí dice que estás. ¿Gabriel? Creo que no está, ¿verdad? Bueno, no nos va a poder hablar de su contrato si no está. Déjeme ver. Vamos a ver el tuyo entonces, Danae. Sí, profesora, está bien. Gracias.
sea usted. Muy bien, Danae. Aquí tenemos tu contrato que, Por favor. muy bien, aquí lo tengo, esperen un segundo. Muy bien. A ver, entonces en el contrato de suministro, aquí, ¿cuál sería el objeto? Aquí el objeto lo Son manifestaste en productos de el primer, limpieza, ¿no? ¿verdad? Ajá. Ujú. Y entonces, ¿cuál era tu idea? O sea, bueno, ¿cómo te imaginaste la situación de la transacción económica? Pues, bueno, prácticamente es como que esta empresa se iba a dedicar a suministrar a cierta persona, ¿no? Que es y yo, Ajá. al suministrante, entregarle cierta cantidad de productos, no sé, mercaderías, ¿sabe? Cosas así como Ujú. de trapeadores y esas cosas. No sé, me lo imaginé así, profesora. Sí, está muy O bien. sea, como que Entonces, sí. suministrar, Ajá. suministrarle cierta cantidad, bueno, ahí marqué creo que cada 15 o sea, yo no sé cada cuándo lo marqué, Cada 20 días para la entrega. cada 20 ahí se ajá. Muy Y bien. se comprende adquirir la cantidad por 1,500 de forma mensual. Obviamente, estas pueden variar dependiendo, pues, el acuerdo de cada parte. Ujú. Eso es muy importante. Así es porque puede variar, bueno, porque las cosas cambian de precio, ¿no? Entonces hay que Exacto. considerar eso al hacer el contrato. Sí, muy bien. Ajá. Otra cosa que me parece que es de resaltar, Danae, que lo que les quería decir es precisamente que hay una identificación de quién se obliga y con quién se obliga, porque dice el suministrante se obliga a promover, bueno, ahí creo que es proveer, ¿no? Ok. A proveer Sí, sí, sí. o no sé, bueno, yo creo que esa era la idea, proveer al Proveer, ok, suministrado ajá. de las siguientes mercancías, ¿no? Y ahí dice cuáles. Acá. Este, son lejías, pero creo que las lejías escriben bueno, ahí son una serie de productos en las cantidades que determine el suministrado. Ah, y eso es algo que vamos a ver ahorita. ¿Quién Ok. determina las cantidades, no? O sea, por ejemplo, ahí en donde te estás imaginando, Ujú. le va a dar a una persona que va a recibir, que es el suministrado, le va a dar la cantidad. Pero Exacto. ¿quién va a decidir la cantidad? No puede ser el suministrante, porque si fuera el suministrante diría, ay, pues le voy a dar todo lo que pueda, ¿no? Todo lo que tenga Sí, para vender. en este caso sería el suministrado. Ujú, exactamente. Él decide cuánto es la cantidad que necesita. Y aquí también Ujú. dice que el presente contrato tendrá la duración de 4 años. Ahorita vamos a ver que no siempre se establece tampoco la Un duración. A periodo. veces. Ok. Ujú. A veces es pero sí es necesario porque si no, se puede rescindir inmediatamente. Y Entiendo. qué más, además dice también aquí que en caso de que del vencimiento, él les comentaba a la mayoría de ustedes que sí pusieran el vencimiento, o sea, quiero decir que el vencimiento era una parte importante, y las formas de terminación, mejor dicho, porque la mayoría no está poniendo, o sea, ya ven que dice, realice un contrato que contenga proemio, etcétera, ¿no? Y formas de terminación. Pero pues no las ponen, no ponen las formas de terminación, entonces tendrían que investigar un poco más acerca de esas formas de terminación porque se va a ir complejizando conforme avanzamos en los contratos. Entonces, pues las formas más comunes de terminación ahorita las vamos a ver, pero en otros contratos hay otras formas de terminación cuando por ejemplo, no sé, alguna de las partes, no está cumpliendo. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en este contrato de suministro le vendría mal al suministrante al suministrado que no le proveyeran de lo que necesita, ¿no? ¿Qué más? Bueno, aquí también otra cosa que me parece que está bien, que es relevante mencionar, es que
se obliga, o sea que por ejemplo aquí en la séptima, Danae, yo lo que te recomendaría es, por ejemplo, que, porque está obligando un mínimo, ¿no? Y yo les decía que a lo mejor Sí. eso lo pudieran establecer en un anexo para que Ok. no quedara tan atado al contrato. Y muchas veces se tiene que hacer un convenio modificatorio, pero el convenio modificatorio se hace sobre el anexo. Y es más fácil cambiar el anexo porque ahí además podemos poner el listado de los productos, los precios, y otras cuestiones que son más operativas, ¿no? Como en este caso. Pero está bien. Ok, profesora, Entonces, sí. nada más sería como, o sea, pensando en los futuros contratos. Pero está muy bien. Contratos. Muy Ajá, bien, y ya nada profesora. más, Gracias. yo te comentaría eso, que dentro de las formas de terminación, pues de preferencia vieras todas las que son posibles y ya quedaría un Ok. contrato pues todavía más completo, pero está muy completo. Gracias, Completo. Danae. A usted, profesora, gracias. No sé si tengas algo más que agregar acerca de lo que te haya parecido interesante en el contrato. No, pues relativamente sí como que le agarré la onda, nada más que ahí a veces en el tema, ¿no? Por ejemplo, de lo que me decía de agregarle los anexos, como que todavía tal vez no me queda claro. Mm, eh, en vez de dejarlo como estipulado en una cláusula, tal vez solo dejarlo, no como opcional, pero sí como lo dice usted, un anexo. ujú. Bueno, esa es una recomendación. Ya verán que luego es más fácil, pero dependiendo también del contrato, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un contrato de Sí, claro. compra-venta, no vamos a hacer un anexo, porque eso también, pues a veces se puede malinterpretar. Ya. Está bien, Gracias. profesora, sí. Ah, no, a usted. Bueno, vamos a ver entonces el tema. No sé si alguien tiene alguna observación sobre los contratos que vimos. Si ya regresó Gabriel. ¿Ya regresaste, Gabriel? Ahorita vemos el de Gabriel si regresó. ¿No estás? A ver, voy a refrescar tu sesión, Gabriel. A ver, vuelve a entrar. Muy bien, a ver. A ver si ahorita me escucha, si no, ahorita le escribo en el chat. Bueno, muy bien, entonces vamos a comenzar con este tema, que la verdad es que me parece que está fácil bueno, me parece porque, según yo, no tiene ninguna complejidad. Bueno, tiene algunas complejidades, pero nosotros no vamos a ver todas esas, ¿no? Ya, como no lo tratamos tan a fondo, pues lo vamos a ver un poco en lo En lo superficial. No sé si alguno de ustedes tiene algún negocio y bueno, y ahorita me va a ir diciendo si yo me equivoco, porque bueno, también no sé si es, o sea, digo, tengo la idea de que así es el suministro, pero bueno, si alguno de ustedes tiene algún negocio y quiere compartir con nosotros lo que necesita o los problemas que tiene en las cadenas de suministro. Fíjense que nosotros vemos este contrato como si fuera pues muy sencillo, ¿no? O sea, lo vemos como de pues, dos personas, uno que hace algún producto y que lo vende, pero en el mercado, o sea, digamos que ya en el problema, como viéndolo a mayor escala, el problema del suministro sí o sea, es una cadena compleja, porque, y lo vimos ahora con este problema del COVID. Yo no sé si ustedes se acuerden, pero, o si hayan ido al súper, por ejemplo, a comprar huevo, bueno, era un poco extraño, ¿no? Yo no sabía al principio por qué, pero tenía un problema, tenía algo que ver con la cadena de suministro. Ustedes recordarán que como medida, al principio del COVID, bueno, no se suspenden, ya iba a decir, se suspenden derechos, no es cierto. Van a ver en su clase de derechos humanos que no se suspendieron derechos humanos, no se suspendieron garantías, sino que únicamente se hizo una declaratoria, que es una declaratoria ya lo veíamos también en constitucional, ¿no? Es una declaratoria de salubridad del Consejo de Salubridad. Entonces, es una medida intermedia entre la suspensión de derechos. O sea, es un paso previo. Entonces, en esa suspensión que se hace, lo que se decreta, pues es que básicamente se van a suspender algunas actividades, sobre todo las comerciales, y solamente se va a permitir que algunas actividades económicas sigan
subsistiendo, ¿no? ¿Cuáles serán estas? Pues las actividades que se consideran prioritarias. Y se emite un listado. El Consejo de Salubridad emite un listado de aquellas actividades que considera prioritarias. ¿Cuáles son estas? Pues seguramente las de los servicios médicos, las de los medicamentos, las de seguridad, ¿no? O sea, las que tienen que ver con cosas que no pueden parar, pero emite en su declaratoria, ustedes recordarán que suspende actividades, ¿no? Como cuáles son estas, bueno, como la producción de cerveza, ¿no? Se acordarán que eso fue todo un escándalo porque después se permitió. Y bueno, algunas otras, por ejemplo, se suspenden la fabricación de contenedores, ¿no? Pues de contenedores de estos de cartón o de plástico, este tipo de productos. Obviamente, por ejemplo, en la idea de Geraldine, pues no se suspendería, por ejemplo, la fabricación de cubrebocas, ¿no? Ese suministro quedaría garantizado. Pero hablemos del ejemplo de Danae. Estos productos quedarían suspendidos en la cadena de suministro y crea un problema porque los que distribuyen un producto, por ejemplo, los que distribuyen huevo, tenían el gran problema de que no tenían contenedores y de que no tenían gente que les distribuyera los contenedores durante el periodo que duró la emergencia sanitaria, por lo menos el semáforo rojo, y no podían suministrar entonces ese producto, porque además ellos a su vez, cuando se obligan, ahorita lo vamos a ver, cuando se obligan a suministrar ese producto a los minoristas o bien a las cadenas de autoservicio, por ejemplo a Walmart, ¿no? Le tienen que dar el huevo en una cosa, o sea, en una caja de cartón, en un contenedor, y entonces si estaba interrumpida esa cadena de suministro, eso provoca un problema en la cadena de producción. Sí, más o menos se entiende mi idea, o sea, queda clara mi idea que son muy importantes las cadenas de suministro para la economía nacional, ¿no? Entonces, bueno, como estamos viendo derecho mercantil, bueno, nosotros estamos viendo obligaciones, básicamente, ¿no? Pero estamos viendo un poco de derecho mercantil. Entonces, en este problema, pues queda claro que el suministro es muy importante en nuestra forma de vida comercial, ¿no? O sea, en esta economía, en ese tipo de economía que tiene México. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es un contrato, pues como que pareciera que lo vamos a hacer entre pues un pequeño comerciante y pues una persona que también es un pequeño comerciante. Digo, lo vamos a ver así, pero ustedes piensen que esto se puede convertir en algo como más grande, ¿no? O sea, que puede estar aplicado a una empresa o incluso a un sector de la industria. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Entonces les digo esta idea. Y bueno, ¿para qué les digo esto? Pues para verlo desde la forma más simple, pero que la puedan complejizar. Entonces, ¿qué es un contrato de suministro? Ya lo veíamos con el contrato de Danae y de Geraldine. Tanto Geraldine como Danae eh, eligieron pues un suministro que fuera pues digamos que no tuviera a lo mejor tantas complicaciones como el que les estoy contando, ¿no? O sea, es decir, no tiene que estar tan empacado, bueno, salvo los cubrebocas de Geraldine, pues supongo que tendrían que estar en alguna bolsa. Los productos de limpieza, pues tendrían que estar en una botella. Eso también es importante porque, bueno, existe un contrato de suministro cuando una persona, que es el suministrante o suministrador, se obliga a otra, llamada suministrario, en forma periódica o continuada a proveer de ciertos bienes o servicios mediante el pago de un precio determinable en dinero. Bueno, también puede ser en otros bienes, puede ser que le cambie por productos, ¿no? Entonces, por eso dice en dinero u otros bienes, en función de las entregas en cuanto a su fecha, cantidad, calidad y naturaleza. Los dos contratos que acabamos de ver tenían una cuestión muy importante y es que tenían señalados los periodos en los que se iba a hacer la entrega, ¿no? O sea, decía tanto los días, por ejemplo, en el de Geraldine, creo que decías Geraldine, en los días 14, si mal no recuerdo, y en el de Danae decía cada 20 días. Entonces, ahí si ustedes se dan cuenta, la periodicidad depende del tipo de negocio que estamos haciendo, ¿no? O sea, ¿por qué? Bueno, pues porque a lo mejor yo quiero que sean los días, ¿cómo decía el tuyo, Geraldine? ¿Los días 14? ¿Sí era así, Geraldine?
17, bueno, el 17. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a suponer o vamos a imaginarnos que el 17 acaba de recibir el pago quincenal, ¿no? Que fue el mejor día de venta, el 15, o que tiene dinero el 15, no sé, y el 17, todos los 17 entonces se puede comprometer a recibir los cubrebocas. Y en el caso de Danae, pensemos que el suministro es así porque cada 20 días más o menos sabe que se le termina el producto. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en este ejemplo, bueno, en la presentación está hecha como en un ejemplo global de una panadería, porque se me hace más fácil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que requiere una panadería de suministro? ¿Qué requerirá Rubén de suministro una panadería? ¿No está Rubén? ¿No? Ana, Ana Angélica, ¿estás? Sí, profesora. Hola, buen día. Aquí comenta un poco, a ver si me expliqué, Ana. ¿Qué se te ocurre que No haya? entiendo bien porque se me corta. Ah, Estoy sí. conectada con mis datos. Ah, a ver, trata de. Bueno, si no, ahorita que puedas. Gracias, Ana. A ver, Eric. ¿Ya se fue Rubén? ¿O nunca estuvo? A ver, déjenme ver. ¿No me escuchan? A ver, vamos a ver, déjenme pasar asistencia y así vemos si me escuchan. Sí, sí A se ver, escucha, profesora. ¿sí? ¿Sí se escuchan? Bueno, de todos modos ya les Sí, sí, paso, sí. ¿no? Estamos ahí. Ya que estamos en esto. Ok, profesora. Gracias, Danae. A ver, Rubén. Rubén no estaba, ¿verdad? Ana Sofía, ya aquí estás, Ana. Ana Sofía, por ahí te vi. Sí, profesora, presente. Sí, gracias. Alexis, Adonai. Adonai no está. Alejandra Díaz. Sergio, bueno, Sergio me acaba de responder, Sergio. Kevin. Kevin, ¿cómo estás? Eric Sí, estoy, Santiago. profesora, nada más que como que se tarda en activar mi micrófono. Ah, vale, gracias. Eric Santiago. Luis Jesús. Presente, maestra. Sí, Eric. Soy yo. Ah, ¿eres Eric? No, eres. No, soy Luis. Ay, Luis, es que tienes otro nombre. Sí, lo que pasa es que luego estoy con mi correo normal, pero me sacan, o me salgo o se sale, no sé, Ajá. y ya no puedo volver a entrar, entonces casi siempre entro con la cuenta de mi hermano cuando es así. Ah, vale. Gracias, Sí, gracias. sí. Rubén ahí dice, ahí ya lo vi que está respondiendo, pero bueno, David, Emiliano no estaba. Ana, Angélica, sí Sí. estás, pero tienes problemas, ¿verdad? Andrea. Andrea estás, Profesora, ¿verdad? yo sí. Andrea. Sí, gracias. ¿Y por qué no me contestabas entonces, Rubén, cuando te estuve preguntando? Rubén, digo, David. No lo escuché hace rato, perdón. Ya tienes 4 faltas, David, porque tienen cuatro veces que te hablo y no me contestas. Ahí luego te comunicas conmigo, por favor. Yarim. Sí, Rubén, está bien. Ahí escríbeme, por favor. Yarim, ya estás aquí, ya te vi. Ujú. Solo que no escucho, Yarim. O sea, veo que activas tu micrófono, pero no se ha escuchado. Ana, Karen.
Ahorita vamos contigo, Yari. Ana Karen, ahí estás, ¿verdad? Ah, Naomi, ya llegaste, ¿verdad? No, yo sí estaba desde el inicio, Miss. Ah, sí. Ah, es que más bien yo creo que te había salido, que vi que apareció. Geraldine, pues aquí está. Gabriel, Gabriel, ¿ya regresaste? Ya vi que regresaste. Danae, Dillinger, Stephanie, también ya me habías contestado. Ana, Belén, también, ¿verdad? Obed, Presente. ya te había. Ah, sí, también. Mitzi, te vi, Mitzi. No, no estás. Presente. Gracias. Alondra, Eduardo. Eduardo no está, ¿verdad? Ya también está ahí. Y Eric Sánchez, te vi también, ¿verdad? Presente. Kelly, Profesora, mande. Giovanni, Presente. mande, Luis. no, lo que pasa es que hace rato cuando lo hablaba mi compañero Gabriel, Ujú. sí estaba, pero me dijo que no podía activar su micrófono, tiene problemas con su micrófono. Ah, bueno, Sí, sí, sí. ahorita ya lo vi aquí, pero entonces, Gabriel, ahorita vemos tu micrófono, digo, ahorita vemos tu contrato, Gabriel, y me escribes, por favor, o no puedes escribir. Valeria y Stephanie. Presente. Ya Presente. gracias a las dos. Ah, sí, ya te había escuchado también a ti, Stephanie. Muy bien, Ah, bueno, yo tengo una pregunta, maestra. sí, Valeria, adelante, Valeria. ¿cuántas faltas tengo? Ah, pues aquí no tengo toda mi lista, pero digo, me faltan aquí las de las dos primeras clases, pero las dos primeras clases sí veniste, ¿no? Tienes una falta. Sí. Ajá, tienes una, bueno, pero de las dos primeras clases no tengo aquí la lista, no las he pasado, pero creo que sí veniste, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, gracias. ¿De qué? ¿De qué, Valeria? Bueno, entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí, estábamos en esto. Ah, bueno, entonces en mi ejemplo, que todo esto empezaba, a ver, entonces David, estabas ahí, ¿verdad? ¿Qué se te ocurre? O sea, ¿quién estaba preguntando? Ya hasta se me fue la onda. ¿Qué se te ocurre que tendría de suministro esta panadería? O sea, ¿qué es lo que se le suministra a la panadería entonces? ¿David? Me preguntó a mí. Sí, ¿qué es lo que se Sería le como suministra? Ujú. harinas, materia prima, ¿no? Para hacer el pan. Ujú, muy bien, en general, pues podemos ver la materia prima, pero ¿qué otras cosas hay? Y ahí es a donde va mi pregunta, ¿no? Por eso la reflexión. ¿Qué otras cosas tiene que utilizar una panadería? O sea, piensa en la panadería a lo mejor de la esquina de tu casa, o bueno, la que esté más cercana, o la que te gusta, o piensa en una panadería muy grande, ¿no? Como estas de La Esperanza o el Globo. ¿Qué es lo que necesitan estas que ya son más grandes, ¿no? Pensemos en una más grande. ¿Qué es lo que también requieren? Pues como huevo, harina, agua, Ujú. mm, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Pero qué Pues, más? pues, es como para pasteles los que, como la esperanza, pues ya, lo que sería el chantilly o cosas así. Ajá, pero bueno, ve local y qué otras cosas hay exactamente para o sea, digamos, para el pan y esto, ¿qué otras cosas hay ahí adentro? O sea, ¿qué otras cosas requiere para hacer el pan? Porque no solamente ya mezclan la harina y ya, ¿no? La dejan ahí reposando al sol. Ahí qué piensas que necesitan. Y que está un poco la respuesta aquí en la pantalla, ¿eh, David? Los instrumentos para hacerla, como Ajá, para, también los como, instrumentos. bueno, sí, para hacer la masa. Ahorita pues están ocupando bolsas para meter los panes, en el caso de la esperanza, los Ujú. envases para los pasteles, mm, para meter los bolillos, los hornos,
Ajá, exactamente, los hornos, pues dice también en ese sentido, también Andrea dice que todo esto, la maquinaria, ¿no? Porque ya son panaderías muy grandes, pues entonces requieren a lo mejor una batidora industrial y eso también requiere quien se lo suministre. Vean que en esta cadena de suministros, bueno, todo esto es para que ustedes reflexionen, gracias David, que no solamente es el costo o no solamente son los productos que son pues los que ya sabemos perecederos, ¿no? O sea, los que son como más fáciles de ver, sino también hay otras cosas y esas son muy importantes en los contratos mercantiles porque tienen que ver con el suministro del gas, de la luz y del agua. O sea, esos contratos. Entonces, al contrato de suministro se dice que no es un contrato meramente mercantil, sino que es un contrato, además de privado, también tiene características o tiene mucho que ver con el derecho público, porque ¿quién es el que va a distribuir la luz, por ejemplo? Pues la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Y como parte de las actividades estatales, pues va a ser el Estado el que distribuye estas actividades. El problema con ello, pues es que nosotros no celebramos un contrato, a modo, ¿no? Mande, Ana. Perdón, se activó solito. Ah, no, no te preocupes. No, nosotros no celebramos un contrato, o sea, tenemos ahí un contrato unilateral por parte del Estado en donde nos dice, estas son las tarifas, o esta es la tarifa de gas y no hay de otra, ¿no? Y además no hay otra empresa a la que puedas acudir. Entonces, lo que nosotros vemos es que precisamente eso hay que tener muy en cuenta, es que el contrato de suministro es un contrato, sí, pero también es parte de una actividad productiva. O sea, tiene algunas otras cuestiones que vamos a ver que lo diferencian entonces del contrato de compra-venta. Ya les decía, ya veíamos, pues claro, que un contrato de suministro requiere entonces del consumo inmediato o bien requiere, pues a lo mejor de productos que yo no pudiera tener porque, pues a lo mejor no tengo un refrigerador lo suficientemente grande porque las cosas se echan a perder y entonces el que me va suministrando tiene la obligación de ir llevando periódicamente las cosas, ¿no? Sin necesidad de qué, sin necesidad de celebrar contratos de compraventa. Entonces, el contrato de suministro es sobre bienes y productos perecederos, sobre bienes y productos de consumo, pero también sobre bienes de uso constante, ¿no? Que son estos que les digo, el teléfono, la luz, el gas, el agua y todos estos que requieren también los negocios. Entonces, en este caso, hay ciertos abusos que son los que nosotros tenemos que estar pues pendientes en el caso de los contratos que tienen que ver con el Estado porque hay distintas instituciones que nos ayudan precisamente a analizar a analizar y defendernos, ¿no? ¿En dónde están? Pues en la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, por ejemplo. Bueno, y una vez dicho esto, ya vimos que hay diferentes tipos de contratos. O sea, no solamente es el contrato de suministro y ese ya es el mismo en todos los casos. Tenemos distintas modalidades del contrato de suministro, igual que de los otros contratos que hemos visto. Entonces, ¿cuáles son estos? Vean que pues hay suministros que están configurados como la compra-venta, como esta que señalaba Geraldine. Yo les decía, bueno, ahí habría que tener un poco de cuidado, solamente para especificar que los contratos de suministro no son lo mismo que el contrato de compra-venta, pero es básicamente lo mismo. O sea, ¿en qué se diferencia? Pues que el suministro lo contratamos para hacer muchas compraventas. Y entonces ya no le decimos compraventa, porque no va a ser un contrato sobre solamente esa compraventa. Si ustedes se dan cuenta en el objeto del contrato de compraventa, es compro algo, o sea, me dan la cosa y yo la pago. Y ya, ese es el objeto. En el contrato de suministro es yo compro una cosa, la pago, pero quiero que el próximo mes vuelva a comprar esa cosa y la vuelva a pagar. O sea, voy a volver a hacer lo mismo. Entonces, ¿para qué celebrar 10 contratos de compraventa en el año? Podemos celebrar, pues, ¿cuántos podremos celebrar? Pues a lo mejor un contrato de suministro, ¿no? Durante un año, pues no necesitaríamos celebrar más. Por eso les decía que era importante entonces darse cuenta de que es un contrato de larga duración. O sea, no es un contrato que celebramos por 3 meses. Los contratos de suministro suelen ser contratos que se celebran pues por años, ¿no? Como en el ejemplo de Danae, pues era por determinados años.
por 4 años. El suministro entonces está conformado, dice también Lorenzetti, hay otro tipo de suministro que está conformado como cesión de uso en colaboración de larga duración. ¿Cómo es esto? Porque a lo mejor lo que yo hago es transferir la propiedad durante un tiempo, o bien también puede ser que adquiero en modalidad de consignación. ¿Cómo es esto? Imagínense que una empresa le dice a Bimbo, yo te puedo suministrar del transporte, entonces no te voy a vender los camiones, te los voy a rentar, pero o puede decirle, no te voy a vender los camiones, te los voy a alquilar, ¿no? Y entonces ese sería un arrendamiento, esa sería la modalidad del arrendamiento. Si se dan cuenta, entonces el contrato de suministro tiene mucho que ver con los otros contratos y eso es lo que vamos a ver ya en las últimas, bueno, en las últimas clases antes del primer periodo. ¿Cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias de estos contratos? ¿Queda más o menos claro? ¿Va quedando claro? Entonces, en el suministro también hay que ver que puede ser de servicios de colaboración de larga duración. ¿Como cuál es esto? Yo les decía, por ejemplo, piensen en una franquicia, ¿no? Como McDonald's. O bueno, no franquicia para que no empecemos a confundir un contrato con otro, porque un contrato es el de franquicia y otro contrato es el de suministro. Pues bueno, pensemos que tenemos un negocio de hamburguesas y en ese negocio de hamburguesas, pues utilizamos charolas, ¿no? Pues es como un McDonald's, pero es una copia de McDonald's. Entonces, utilizamos charolas y la gente se lleva a su lugar una charola. Y en esa charola, pues lo que hace es que pues la utiliza durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, pero vamos a suponer que nosotros no queremos comprar las charolas porque hay una empresa que se dedica a rentarlas. O sea, decimos, solamente vamos a dejar esa modalidad de las charolas durante un año. Ya después vamos a cambiar el tipo o sea, vamos a dar otras cosas, ¿no? ¿Qué sé yo, no? Entonces, solamente las necesitamos un año y por eso no queremos comprarlas. Y lo que hacemos es que alguien nos preste un servicio de suministro. Pero ¿qué pasa si también nosotros queremos que durante un tiempo haya meseros, ¿no? O sea, entonces le decimos a una empresa precisamente de servicios personales, oye, me puedes contratar a unas personas, pero yo solamente las requiero un tiempo. Después, pues, ya para no hacer de una contratación, para no precisamente hacer una serie de contrataciones y luego despedir a la gente, pues mejor contrato a una empresa que se dedica a prestar a esa gente. Esa también puede ser una modalidad del contrato de suministro, servicios personales. O sea, no solamente, ya vimos, entonces, pueden ser bienes que son perecederos, pueden ser bienes de uso cotidiano, como la luz, el teléfono, o pueden ser servicios personales. También esa es una parte del contrato de suministro. Aunque ahí no hay que confundirlo, porque ahí puede ser un outsourcing, ¿no? Que es precisamente una modalidad también, pero es una modalidad de los contratos laborales, no de los contratos mercantiles. Entonces, bueno, hay que ver que hay diferencias. ¿Qué otra cosa hay? Bueno, que hay dos personas o hay tal vez más, porque en relaciones complejas, pues se complejiza más quiénes son las partes. Pero en los elementos reales y los elementos personales, pues vamos a tener que hay dos partes. ¿Y cuáles son los elementos reales? ¿A qué les suena el elementos reales? Pues bueno, tiene que ver, claro, con la mercantilidad, con el producto, con la cosa, o sea, con el bien tangible. Entonces, para recordar, la cosa, ay, eso se me olvidó decirles, se me olvidó traerles la presentación, buscarla, de la clasificación de los bienes para recordar esto de tangibles, intangibles, fungibles, ¿no? Porque a veces lo doy por hecho, pero hay que tenerlo bien presente. Entonces, ¿qué son los elementos o cuáles son los elementos reales? En este caso, en el suministro, pues debe ser una cosa determinada. O sea, yo no puedo decir que voy a suministrar de un producto para que le pongas a tus hamburguesas. Tenemos que decir cuál es el producto y de qué se trata, ¿no? O sea, pues si es carne o si es otro producto, pues tenemos que decir qué es. Entonces, una de las cuestiones es que la cosa objeto del contrato debe ser determinada en cuanto a su especie y calidad. Por ahí en el contrato, por ejemplo, de Geraldine decía que los cubrebocas tenían que tener una calidad, ¿no? Ese es muy importante.
También podemos sumarle y diciéndole que la calidad se refiere a que pasen una prueba de control o simplemente a que se vean en buen estado, a que no esté maltratado el empaque, a que pues sean 100, que tienen que ser 100 y que no acepto 99, sino que me tienen que dar 100. Y aquí dice también algo muy importante, al cierre de cada periodo se determina el precio en función de ese consumo, porque a mayor consumo habrá un mejor precio, ¿no? Ese también es uno de los beneficios del contrato de suministro. Entonces, las reglas las vamos a establecer nosotros, porque recuerden que como parte de un contrato, el contrato es la voluntad de las partes, ¿sí? Y en cuanto al precio, pues, ¿qué precio creen que va a ser el que va a regir? ¿Qué precio te imaginas, Giovanni, que va a ser el que... O sea, solamente se va a establecer un precio. ¿Y qué pasa si ese precio no se cumple? ¿O cómo es la modalidad del precio en el contrato de suministro, Giovanni? No, profe, no tengo idea. ¿Mande? No tengo idea. A ver, dame un segundo. Ahí está en la pantalla, Giovanni. Además, bueno, ¿no hiciste tu contrato? Tenías que haber investigado. A ver, permítanme un segundo, porque no sé por qué tanta insistencia. Permítanme. Bueno. Ah, ya, perdón. Bueno, le decía Giovanni, ¿cuál es el precio? Entonces, en la investigación, bueno, seguramente en la investigación que hicieron para hacer su contrato, pues debieron haber visto que el precio del contrato de suministro no se determina en el contrato, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque en función a que es un contrato de larga duración, de un periodo largo, o sea, no es como un contrato de compraventa, que es lo primero que hacemos en un contrato de compraventa. En la cláusula segunda fijamos el precio del contrato de compraventa, pero en el precio del contrato de suministro, a lo mejor podemos fijar el primer precio o podemos fijar el precio que consideramos que le vamos a dar durante todo el periodo de vigencia del contrato, pero también habría que ver que no siempre está sujeto a que va a comprar las mismas piezas. O sea, no se puede comprometer porque entonces sería otro contrato, ¿no? O sea, el contrato de suministro tiene esta característica. Pero bueno, vamos a suponer que estamos pues como jugándole al vivo y le decimos al otro, no, me tienes que firmar este contrato en el que te voy a decir que durante un año te voy a suministrar la misma cantidad de bienes y te voy a dar este precio. Bueno, pues ya será cuestión del otro que no sabe cuál es la naturaleza del contrato de suministro, pero bueno, ya les digo que es la voluntad de las partes, pero el contrato de suministro no existe una obligación para determinar el precio, sino que, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa todo el tiempo? Que las cosas suben de precio, ¿no? Que sube el gas, que sube el agua, que sube el precio de los productos perecederos que vimos ahorita, en este caso, en este ejemplo de la panadería. Pues a lo mejor ahorita un kilo de harina cuesta 50 pesos, bueno, creo que es muy caro, ¿no? Bueno, a lo mejor 10 pesos, pero en el siguiente mes esa misma harina va a costar 15, pero en el tercer mes a lo mejor va a costar 9 pesos, ¿no? Entonces tenemos que precisamente ver que los bienes se sujetan a una variación en el índice de precios. Hay distintas medidas para tratar de calcular los índices de precios que se consideran en los contratos, sobre todo en los que vamos a ver en el futuro, pero bueno, por ahora decimos que pues esto, o sea, lo que podemos sí decir en nuestro contrato es que el precio va a depender del incremento a los precios, al índice de precios al consumidor, a la inflación, que va a depender de otros factores y que, bueno, obedeciendo a eso va a cambiar el precio. Entonces, vamos a ver quién determina qué. Bueno, pues ya dijimos que son dos los elementos subjetivos que tiene el contrato de suministro.
son el proveedor o el suministrante y, claro, el suministratario, ¿no? Que se propone de acuerdo con la reforma, el proyecto de reforma que especifica en la ley, en que analiza en el libro de texto, que se llamaría consumidor. Bueno, ¿eso para qué? Precisamente para darle la característica que les decía, o sea, para que esté protegido por la Ley Federal de Protección al Consumidor. Las obligaciones de las partes, fíjense que en este contrato es un contrato que digamos que no tiene tantas reglas. Entonces, lo que hacemos es usar la analogía. ¿Se acuerdan qué era la analogía? ¿Se acuerdan, Naomi, qué era la analogía? Naomi o Stephanie, ¿se acuerdan qué era la analogía? Stephanie Zavala. No, profesora, no lo recuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno, la analogía era aquello que hacíamos con la ley, en el que decíamos, bueno, por ejemplo, ¿no? Este contrato no tiene reglas en el contrato, en el Código de Comercio, pero resulta, como ya estamos viendo, que se parece mucho al contrato de compraventa. Entonces vamos a utilizar precisamente las reglas del contrato de compraventa analógicamente o análogamente. Entonces, por eso decimos que hacemos una interpretación analógica. Y eso tiene que ver con un análisis, ¿no? Como se parecen, le aplicamos las mismas reglas. Eso se permite en derecho civil. Entonces, esta analogía, la que hacemos, decimos, pues si el contrato de compraventa dice que el precio debe ser determinado, bueno, aquí no aplica porque resulta que no es un solo precio. O sea, ahí no lo podemos aplicar. Pero decimos, bueno, en el contrato de compraventa dice que cuando no se establezca una forma de pago a plazos, el pago será en una sola exhibición. Ahí sí podemos aplicarlo. Decimos, pues sí, sí aplica. Aquí si no establecemos el precio en el contrato, que es a plazos, sabemos que es un precio que se paga de contado en el momento de la entrega, ¿no? O sea, lo hacemos analógicamente. Eso sería. Entonces, utilizamos la mayoría de las reglas del contrato de compraventa, pero solamente para el caso de el plazo que va a durar el contrato. Aquí me equivoqué porque dice del plazo, pero más bien sería de la vigencia del contrato. Se sustentaría, se apegaría a las reglas del contrato de arrendamiento. Ahorita vemos por qué. Entonces, las obligaciones precisamente, miren, aquí está, obligaciones del suministrante y obligaciones del suministratario. ¿Va quedando claro? Me dicen si tienen alguna pregunta. A ver, muy bien. ¿A qué se obliga? Precisamente, se obliga a entregar la cosa. La entrega de la cosa es importante, ¿no? Porque, bueno, quiere decir que el suministrante está obligado a entregar el objeto del contrato en los términos previstos por las partes. Eso es muy importante. Entonces, si en el contrato decíamos el 17, decía Geraldine, todos los 17, bueno, esa es la forma periódica y continuada en la que se estableció. Pero bueno, si decimos, bueno, probablemente cada fin de mes, tenemos que también estar a las reglas de lo que señala el Código Civil para cuando es fin de mes. Fin de mes es el 30 o 31 de o sea, el último día, ¿no? O lo que señala en la jurisprudencia también, tenemos que estar esas reglas. Y después, otras cosas a las que nos apegamos en analogía con el contrato de compraventa es en cuanto al riesgo de la cosa. ¿Ustedes se acuerdan cómo es el riesgo o qué es el riesgo? Bueno, el riesgo es precisamente el riesgo de que algo le pase, ¿no? El riesgo de un caso fortuito, fuerza mayor. O sea, el riesgo de un temblor, eso es riesgo. O sea, el riesgo de que la cosa se deteriore, eso es riesgo por el transcurso del tiempo. Entonces, los riesgos de la cosa se transfieren, al igual que la compraventa, a partir del momento en el que el suministrante hace entrega al otro. A partir de ese momento, yo recibo la cosa y ya tengo el riesgo. O sea, el riesgo estaba en manos del que tenía la cosa, ¿no? Porque ¿qué tal si se le rompía? Bueno, él estaba aceptando ese riesgo. En el momento en el que me lo entrega, ya me lo entrega y ya me lo da, yo ya lo tengo. En ese momento, yo adquiero el riesgo de la cosa. ¿Sí se entiende esta idea? Entonces, en este momento, pues recordando que la entrega puede ser virtual, o sea, puede ser en este caso jurídica, decimos, o sea, solamente tengo los documentos,
pero no tengo la cosa. Entonces decimos que esto, bueno, el riesgo pasa en cualquiera de las dos formas, que la cosa ya es jurídicamente o virtualmente, ¿no? O sea, la entrega material o virtual, quiero decir. El plazo para la entrega, ay, aquí se me olvidó poner aquí algunas cuestiones. Dije, ay, esto luego lo hago y se me olvidó. Bueno, la entrega, ¿cómo se hace? Bueno, vean, si el suministratario no paga el precio en el momento de la entrega, entonces ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que le va a tener que dar un plazo para el pago, ¿no? O sea, eso porque ya le está llevando el producto, ¿sí me estoy explicando? Pero vamos a suponer que a pesar de haber concedido un plazo para el pago, el suministratario se halla en estado de insolvencia, o sea, no tiene dinero para pagar, ¿no? Si el suministratario ha sido declarado en concurso, o sea, es decir, está a punto de quebrar, pues entonces en ese momento, pues va a tener que garantizar. Si no puede garantizar la cosa, o sea, es decir, no puede decirme, bueno, pues sabes que no tengo para pagarte lo que ya me trajiste, pero te voy a dar esta máquina. Eso sería una garantía, ¿no? Si el suministratario ha sido declarado en concurso y los bienes están en ruta para su entrega material, o sea, es decir, si ya se los llevaron, pero de cualquier forma, yo quiero que me dé un plazo para la entrega, ¿no? O sea, digo, no, pues, se los llevaron y no se los puedo entregar, entonces que me espere un momento. ¿Cuál va a ser la forma de entrega en los contratos de suministro? Esto también va a ser análogo al contrato de compraventa y va a ser de acuerdo a la naturaleza de la cosa, es como yo la tengo que entregar. Y decíamos en el contrato de compraventa, o sea, yo no, por ejemplo, si yo les vendo ¿qué será? Yo les vendo, pues no sé, en este caso, bueno, la misma harina, ¿no? Que está en mi ejemplo. Si les vendo harina, pues no se las voy a llevar así y les voy a decir, bueno, ahí te traje tu harina y se las echo en el piso y ahí se las dejo, ¿no? Y ahí están 20 kilos de harina, ¿no? Como si fuera material de construcción. Voy a tener que llevarla en costales de harina, ¿no? O voy a tener que hacer que, precisamente, voy a tener que, Kevin. Voy a tener que hacer la entrega precisamente de acuerdo a la naturaleza de la cosa. Entonces, por eso está este ejemplo de los contenedores, ¿no? Vale, sí, está bien, Kevin. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, entonces, de acuerdo a su naturaleza, lo va a hacer empacada, envasada, conforme a lo pactado, ¿no? Entonces, por eso está esta palomita aquí, está bien, o sea, se lo entrego en bueno, como en este recipiente, muy bonito, ¿no? O ¿qué hago? Y así es como voy a entregarla. Esto no, o sea, bueno, no va conforme a la naturaleza. Y los gastos de la entrega, bueno, salvo que haya otra cosa, todos los gastos que se ocasionen por las mercancías, dice aquí, deberán ser, o sea, o cualquier cosa a disposición del suministratario serán a cargo del suministrante. O sea, yo no puedo decirle, oye, ¿sabes qué? Que me costó tanto venir en mi camión y bueno, ya te entrego y me pagas en la entrega. Eso ya lo tengo que ver yo en el precio, cuánto le voy a dar. A menos claro, como les digo, pues a menos que la voluntad de las partes diga otra cosa. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Voy a tener que garantizar la calidad de la cosa. El suministrante debe garantizarme esa calidad, o sea, debe decirme, ya te traje la harina y esta harina pues no trae ahí basura o qué sé yo. Entonces, vamos a suponer, ¿cómo voy a saber cómo es su producto? Bueno, pues en el contrato de suministro se usan las muestras. Se le manda una muestra y le digo, mire, esta es mi harina, ¿no? Así va a ser la entrega. Bueno, está bien. Entonces, a falta de pacto, responde por las mercancías de mediana calidad. O sea, es decir, pues si se entiende que voy a comprar harina, pues voy a comprar harina que no venga con basura, ¿no? Entonces, también, de la misma manera, se desprende que tendrá que responder de los vicios ocultos. Recuerden que cuáles pueden ser estos vicios ocultos, pues precisamente los que disminuyan la calidad o los que yo no me haya dado cuenta,
o no sé, que pueden alterar, claro, el precio de la cosa. En caso de evicción, el suministrante tiene la obligación de garantizar el uso y la disposición pacífica al suministratario, ¿no? O sea, es decir, que no van a llegar otros y me van a decir, esa harina que tienes se la robaron de un camión. Entonces, en caso de que así sea, pues tengo derecho al saneamiento en caso de evicción. Y también el suministrante tiene este derecho de fijar el precio por las características, ¿no? Del suministro, el precio no se fija ni se puede fijar de antemano. Muchas veces, ¿no? Les decía, en la mayoría de los casos no ponemos una cuota del pago, ponemos previsiones para el pago, pero por lo regular el suministrante tiene derecho a fijar los precios de las entregas, ¿sí? ¿Se entiende esto? De las entregas por lo menos subsecuentes, ¿no? O sea, es decir, tampoco puedo decirle, bueno, ya te lo traje y ahora subió el 100% y y ahorita me lo pagas, ¿no? O sea, hay que prever en el contrato también que se puede dar entonces el inconveniente de de que pues suban los precios, ¿sí? Entonces, no sé si hasta acá hay alguna pregunta. No, profesor, todo bien. Sí, todo bien, Danae, gracias. Mande, Eric. ¿Ya regresaste? Ya, profesora. Perdón, es que acabo de llegar. Eso es en el transporte, cuando es el caso de que se lo roban, y con los contratos se previene toda esa parte. Bueno, en caso de que digan que no es tu mercancía. Entonces, porque ve que se da mucho eso de que se roban los camiones y se llevan a todos a la cárcel. El contrato es para que se compruebe que no está, la gente que lo viene manejando no está implícita. Sí, más o menos, Erika. Vamos a ver que eso sería más bien parte del contrato de transporte. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el contrato de transporte sería la obligación del transportista, ¿no? O sea, él es el que a lo mejor puede estar implicado y vamos a ver que él es el que pudiera pasarle esto del robo. ¿Qué es lo que sí, a lo mejor, Eric, en este caso que te comento? Bueno, si vamos a suponer que es una tienda de ropa, ¿no? Y entonces dentro del suministro también están la gente que me suministra la ropa. En ese caso, pues ahí sí hay un problema, ¿no? Si la cosa es robada, por ejemplo. Lo que sí yo hago con el contrato de suministro, pues es que sí avalo que la operación que yo hice fue pues fue conforme a la ley. Eso no me exime y ese es el problema, ¿no? Muchas veces por eso, o sea, tenemos que firmar contratos, hacer hacer, o sea, aunado al contrato de suministro, tendríamos que hacer también firmarle la exención de la responsabilidad en estos casos, para que si yo, o sea, si llega la policía y resulta que todo era robado, pues entonces yo tenga como decir que pues yo lo adquirí de manera legal. Entonces ahí se avalaría con el contrato, pero también con una carta responsiva, por ejemplo, Erika. En ese caso que señalas, pues como en el buscar culpables, ¿no? O sea, de los que a lo mejor son los transportistas, ahí tiene más que ver con un contrato que vamos a ver después, que es el contrato de transporte. Porque ahí sí una empresa o una persona se obliga a transportar la mercancía, ¿no? O sea, a transportarla, a cuidarla mientras la transporta, pero también existe la posibilidad de que se la roben y no va a ser su culpa, ¿no? Entonces también él se tiene que proteger. ¿Por qué ahí no es suministro, Eric? Porque precisamente el que suministra, el objeto del contrato de suministro es darle productos o darle servicios que va necesitando. No tanto o sea, no solamente el transporte, sino el producto es sobre el que es el objeto del contrato.
En el contrato de transporte, el objeto es el transporte mismo, ¿no? O sea, el trasladarlo de un lugar a otro. No sé si me estoy explicando, Eric, pero son dos objetos distintos. Entonces, viene acompañado el suministro, o sea, yo no le estoy, si yo estoy adquiriendo, en este caso de la panadería, en el ejemplo de la panadería, si yo estoy adquiriendo 50 costales de harina, pues yo ya no estoy, o sea, yo no estoy tratando directamente con el que va a manejar el camión, ¿no? O sea, ese lo está contratando la persona, porque recuerden, de quién es obligación el llevar la cosa, pues es obligación del suministrante. Los gastos del traslado de la cosa son obligaciones del suministrante. Entonces, el suministrante, a su vez, probablemente si es una empresa grande, hace otro contrato de transporte. ¿Para qué? Para que a él le faciliten estos transportes, ¿no? Entonces ahí hay un tercero. Con ese tercero yo no tengo relación, yo como suministratario. O sea, yo solo recibo los costales y no sé lo que pasó, ¿no? Entonces sí sería una forma de eximirse de la responsabilidad, Eric, pero son objetos distintos, ¿no? El del transporte y el de suministro. No sé si me he explicado, Eric. Queda más Sí, o menos claro. profesora, gracias. No, ¿de qué? Y las obligaciones, pues las mías, Erika, en ese sentido, pues es pagar el precio. O sea, yo lo pago, digo, cuando ya llega, o previamente a la llegada del servicio, de la entrega, pues me dicen cuánto es. Bueno, ya ahí veo, ¿no? O lo pago a plazos, depende de cómo haya quedado. Tengo que recibir la cosa, porque fíjense, ¿qué pasaría si en este ejemplo que ya estábamos viendo con Eric, si en el transporte, imagínense que tiene tiene el mandato este transportista de entregarme 50 costales de harina. Pero yo digo, ay, es que hoy no abrí y hoy no fui a trabajar y entonces me quedé en mi casa y yo no voy a salir, ¿no? Porque no tengo ganas. Entonces, ¿qué pasaría si yo no recibo la cosa? Bueno, pues es obligación, aquí dice, de acuerdo con el Código de Comercio, es obligación del suministratario recibir la cosa objeto del contrato en el lugar, plazo y demás condiciones previstas. Entonces vamos a tenernos al contrato de Geraldine, en el que era el día 17, ya es 18 y yo no he recibido la cosa, ¿no? Entonces, en ese momento yo digo, pero bueno, resulta que ya llego mañana y digo, bueno, ya lo voy a recibir y resulta que pues ya se robaron el camión, por ejemplo. O sea, ya se lo robaron o qué sé yo, le pasó algo, o le cayó agua y todo se echó a perder. Entonces ahí voy a decir, bueno, pues ya no te lo recibo porque yo en este momento veo que está en malas condiciones, ya no te lo voy a recibir. Eso no lo puedo hacer porque se trata de una obligación de liberar al suministrante precisamente de la carga de la custodia de la cosa. Entonces, como yo no lo he recibido en el momento en el que pactamos, la obligación ya debía haber sido transferida a mí. Entonces, en ese caso, yo debería asumir el riesgo de los gastos de la entrega, ¿sí? Sería más o menos así. Máximos y mínimos también hay otro. Yo tengo derecho a determinar dentro de los máximos y mínimos del contrato. A lo mejor en el contrato dijimos, le voy a adquirir mensualmente un mínimo de 50 piezas y un máximo de 500 piezas. Entonces yo tengo el derecho a deliberar cuánto es lo que le voy a adquirir de esto. De manera que, bueno, que eso también me permita llevar a cabo mi negocio, ¿no? Y bueno, aquí les puse estas cláusulas, pero como las vamos a ver en la próxima clase, porque vamos a ver cláusulas, precisamente vamos a ya especificar en un ejemplo de contrato cuáles son todas estas cláusulas, cuál es como ya todo más práctico. Bueno, eso espero, esa sería mi intención. Vamos a ver entonces creo que el que sigue, no me acuerdo, creo que sigue el contrato de transporte y luego el de arrendamiento financiero o al revés. Entonces vamos a ver alguno de esos más o menos rápido para que nos dé tiempo de hacer esta revisión general y de retomar todas las cláusulas que hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son estas? Cláusula de pago, las que vimos en la clase anterior, ¿no? Que son las cláusulas naturales, las cláusulas obligatorias, pero también vamos a ver otras cláusulas que son muy comunes, como estas que ya también las platicamos en la clase anterior, que tienen que ver con la exclusividad, la preferencia, los derechos de propiedad intelectual, las cláusulas de terminación, las de rescisión, las de
muchas, ¿no? O sea, hay muchas cláusulas, entonces, para ir empatándolas con sus contratos. ¿Cuál es esta cláusula de exclusividad? ¿A qué le suena? Pues le suena a lo que es, ¿no? La cláusula de exclusividad precisamente se obliga a adquirir exclusivamente del suministrante los bienes objeto del contrato. O sea, es decir, seguramente La Esperanza tiene, o estas empresas que habíamos visto, tienen contratos de exclusividad o de preferencia. El de exclusividad es que únicamente con esa persona voy a adquirir, ¿no? El producto. O que probablemente voy a adquirirle, ¿para qué? Bueno, para que me mejore el precio, ¿no? Seguramente tendrá que ver con eso. Pero en este caso vamos a ver que la cláusula de exclusividad tiene una restricción porque la Constitución la restringe. O sea, a pesar de que sean agentes económicos, la Constitución en el artículo 25 señala que pues, hay un mercado, bueno, no señala así, ¿no? No es textual, pero señala que hay una posibilidad para las personas de desarrollarse en el comercio. Entonces, hay un derecho al desarrollo, le decimos en el artículo 25, y en el artículo 28 de la Constitución se restringe este aspecto. Ustedes eso lo van a ver detenidamente. Derechos humanos es muy interesante porque precisamente el Estado le da la obligación el Estado tiene la obligación de que los particulares no impongan medidas monopólicas o no impongan mercados monopólicos. Entonces, en este caso, en el artículo 28, esta prohibición de los monopolios llega a esta cláusula de exclusividad y muchas veces vamos a ver que esta cláusula de exclusividad fue objeto de disputas, no solo en el comercio nacional, sino en el comercio internacional, ¿no? Que para el final del curso espero que nos dé tiempo de ver algunos casos de arbitrajes comerciales internacionales, que son los más interesantes y bueno, ojalá que podamos ver un poco estas cláusulas. La que se parece mucho, pero no es lo mismo, es la cláusula de preferencia y tiene que ver precisamente con condiciones de preferencia para el mercado. O sea, es decir, por ejemplo, dice aquí, bueno, es el pacto por el cual el suministrante o el suministratario se obligan a dar preferencia a su contraparte en igual de condiciones respecto de terceros para el caso de futuros contratos de la misma naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? No va a haber exclusividad, pero en caso de que yo llegue a celebrar con otros, pues a esta empresa siempre le voy a dar la preferencia de que le voy a contratar pues 500 piezas, ¿no? O que y la otra parte a su vez pues va a decir, bueno, yo también le voy a dar un precio preferencial, pero no quiere decir una exclusividad, se parecen mucho, no son iguales. Vamos a ver eso detenidamente ahora que podamos ver las demás cláusulas. Bueno, y ya les decía, les adelantaba, la forma de terminación del contrato de suministro tiene mucho que ver con la forma de terminación de todos los contratos. ¿Cuáles son estas? Porque ya venció el plazo de su duración. En el caso del contrato que traía Danae, pues que revisábamos de Danae, son 4 años. Esa es la terminación natural. El plazo ha vencido, ¿no? El plazo ha fenecido. Por acuerdo de las partes, o sea, es decir, nosotros estamos trabajando 1 año, pero decimos, bueno, es que es muy problemático, entonces mejor ya no avanzamos en esto. O por incumplimiento de alguna de las partes, o sea, decimos, bueno, es que siempre me queda de ver y bueno, ya mejor hay que rescindir el contrato. Que eso, entonces, la rescisión, aquí es en donde viene el término rescisión, no es lo mismo que la terminación. La rescisión es un acto previo a la terminación y bueno, y me voy a explicar mejor. Entonces, es que un contrato tiene la vigencia que nosotros le damos. Si necesitamos que se acabe antes, lo rescindimos y una vez que se ha rescindido, se entiende terminado el contrato. Pero no es lo mismo que yo diga, bueno, ya mañana está terminado el contrato, porque además hay cosas que tenemos que finiquitar, ¿no? Probablemente decimos, no, pues es que aquí dice que había que dar aviso 1 mes anticipadamente, entonces no lo podemos terminar ahora. Tenemos que hacer la rescisión y luego la terminación. Y también puede ser por decisión unilateral de las partes. Hay una frase muy común, ustedes recordarán, que dice que nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Entonces vamos a suponer que a mí me cuesta mucho trabajo mantener ese contrato de suministro o tener un negocio. Pues si quiero acabar con el negocio, lo acabo ya, ¿no? O sea, no voy a decir, bueno, pues es que estoy obligada por el contrato.
es que necesito dar cumplimiento a ese contrato. Si ya no puedo, pues ya no voy a poder. Y entonces lo que voy a hacer es que le voy a comunicar a mi contraparte que ya no puedo mantener ese contrato. Creo que aquí se me olvidó poner algunas cosas. Sí, se me olvidó, por ejemplo, que les iba a platicar que el contrato de suministro, si no tiene plazo, o sea, si no dice nada, si no señala la fecha en la que se va a terminar, si no señala cuántos periodos voy a tener, si no especifica nada de eso, yo entiendo que se puede dar por terminado una vez que han pasado unos días. Entonces, en el caso, bueno, ¿por qué digo unos días? Porque se ha tomado como referencia precisamente que los contratos de arrendamiento dan la posibilidad de terminar en 5 días. Y a partir de eso se puede dar un aviso de 30 días, ¿no? Para la terminación. Entonces, en el caso del contrato de suministro, si no especificamos fecha, nos lo pueden rescindir, pero vamos a tener que forzosamente terminar con las obligaciones que ya estén en marcha. Vamos a suponer en este caso del contrato de cubrebocas que no viniera ninguna especificación y yo me arrepiento apenas lo he firmado, ¿no? Pero bueno, tengo que esperar unos días, espero estos 5 días y le aviso a la otra parte que ya lo quiero dar por terminado. Lo acabo de firmar, ¿eh? Y entonces resulta que la entrega va a ser hasta el próximo 17, pero me dice, yo ya compré el material para hacer la primera entrega, yo ya compré una serie de cuestiones para darte para hacer la entrega convenida. En ese caso, solo en ese caso, yo voy a dejar que me entregue. Pero tampoco me puede decir, oye, pero yo ya compré todo el material para proveértelo un año, porque eso no sería razonable, ¿no? En el contrato, si no dijimos que iba a ser durante todo un año, pues entonces la otra parte tomó una mala decisión, pero nosotros tampoco estamos obligados a tener hasta que se termine su material, sino que hasta que se extingan las obligaciones naturales a las que nos hemos obligado. O sea, por lo menos nosotros nos habíamos comprometido a una, probablemente a 2, ¿no? O sea, que son las más naturales, a lo mejor las más cercanas, y ya las otras entregas, pues decimos ya no lo puedo mantener y, claro, le pagamos los posibles gastos a lo mejor que se hayan generado. Bueno, no de todo su material, sino los posibles gastos que, pues a lo mejor las cuestiones que le hemos provocado daños, que pudo haber gastado en publicidad, bueno, ese tipo de cuestiones, ¿sí? Y bueno, eso sería básicamente nuestro tema del contrato de suministro. Yo pensé que me lo iba a echar más rápido, pero bueno, ya me tardé un poquito más para terminar y tener un poco de tiempo para esto de las cláusulas. Pero bueno, lo vemos la próxima clase. No sé si tengan también preguntas, algún cuestionamiento, alguna idea. Sí, profesora, ¿me escucha? Sí. Bueno, yo me quedé con duda con lo que era lo del pago, porque, o sea, sí se puede estipular entonces un pago, ¿no? Pero a lo mejor como aclarar o como hacer otra cláusula que diga que se sujeta a pues futuros cambios dependiendo del incremento, pero si ya lo firmaron y no sé, es de un año y ese es el precio, pero sube durante ese año, ¿se cambiaría el contrato o se pondría de una vez esa cláusula por si llegara a pasar o cómo sería? Yo lo que más recomendaría, Yarin, porque ¿qué es lo que pasa? Como el contrato de suministro señala el Código de Comercio que no se establece precio, entonces nosotros iríamos a un tribunal. Imagínate que nos pusimos un precio y dijimos que todo el año íbamos a vender los costales de harina a 50 pesos, ¿no? Y que además íbamos a comprar 1,000 cada vez. Y resulta que yo ya no puedo comprar los 1,000 y que, o sea, digo que compro los 1,000, pero que subió muchísimo y que ya me los tendrían que dar en 100 pesos. Entonces eso significaría una pérdida para la otra parte, ¿no? Pero está convenido en el contrato. Entonces lo que va a tratar de hacer la parte que sale pues, más beneficiada va a decir, pues yo no te voy a pagar la diferencia. Y el otro va a decir, bueno, pues voy a tener que ir a tribunales para reclamar precisamente el contrato que está viciado, ¿no? Entonces, en ese momento, pues el juez probablemente analice las condiciones y diga, sí, tiene razón. El contrato, la naturaleza del contrato de suministro no permite establecer un pago. Entonces, en ese caso, voy a dar esa cláusula, la voy a dar o voy a dar por terminado el contrato, ¿no? También puede ser.
Entonces, bueno, porque esa es la consecuencia natural de cuando nosotros vamos a tribunales. Y por eso diría, Yarin, lo que es más recomendable es que no establezcamos un precio en el contrato. Claro, pues a lo mejor la ventaja es para nosotros, ¿no? Porque vamos a obligar a la otra parte a consumir nuestro producto a ese precio durante un año. Y estamos a lo mejor ciertos de que va a bajar ese precio. Entonces estamos perjudicando a la otra parte, ¿no? En ese caso, pues yo voy a decir, no, pues que se quede el contrato. Pero en el caso que planteas, que es muy interesante, precisamente porque tiene que ver con qué es lo que vamos a hacer nosotros como abogados, nosotros tendríamos que saber que los contratos, o sea, si me pregunta, me dice mi cliente, ponle el precio, yo le voy a decir, no, es que los contratos de suministro no establecen el precio, porque el precio varía. Y entonces puede pasar que te rescindan el contrato en tribunales, ¿no? O que objeten esa cláusula. Entonces, eso le aconsejaríamos nosotros. Pero bueno, si es necio y nos dice, no, tú hazme el contrato, bueno, así lo hacemos, ¿no? Y ahí fijamos el precio al precio que nos dio. Como depende de precisamente acudir a una instancia, Yarim, pues te diría, eso es lo que mucha gente hace, ¿no? Hace contratos indebidos. Pero lo que nosotros le recomendaríamos es que no lo hiciera porque esa cláusula terminaría siendo nula. Eso es lo que yo recomendaría, Yari. Pero te digo, hace falta ver qué zapatos se encuentra uno ese día y con qué cliente se encuentra uno, ¿no? Porque luego son muy necios. Entonces, y sobre todo cuando son empresas, ¿no? Pues hay que hacer lo que a uno le dice. Un poco. Bueno, hay que recomendar, claro, hay que decir lo que es y ya ellos asumen el riesgo, ¿no? Ah, ok, pero entonces, ¿cómo sería el momento del pago si no se establece como un precio como tal? O sea, Ah, entonces, ¿eso ya lo saben ellos o cómo? Es que ya me confundí un poquito. sí, en el contrato de suministro, lo que nosotros sí hacemos es decir que cada 17 como estaba en el contrato de Geraldine, ¿no? Que cada 17 de mes vamos a entregar un mínimo, ahí podemos poner mínimos y máximos, eso sí, Yarim, podemos poner el precio que está establecido en ese momento, o sea, podemos decir, el precio por el producto es de 14.50, sujeto ahí es en donde estaría a lo mejor la redacción, Yarim, que es la que podemos sugerir, ¿no? Sujeto a cambios, sujeto a variaciones en el precio, en el índice nacional de precios al consumidor, sujeto a las variaciones en la inflación o sujeto simplemente al precio del producto, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si establecemos ahí un precio, si quieren establecerlo está bien, ¿no? Establecemos un precio promedio o establecemos un precio en ese momento vigente, pero ahí mismo decimos que ese precio está sujeto a una variación. Y luego decimos también que además va a haber un mínimo, por ejemplo, de 50 piezas y un máximo de 100 piezas que yo voy a comprar. Entonces ahí hay un mínimo y un máximo. ¿Y quién tiene la posibilidad de establecer Pues el que lo va a adquirir. El que lo está ofertando no va a decir cuántas piezas vamos a adquirir. Lo tiene que decir forzosamente el que las va a comprar, porque él las va a pagar. Entonces, ¿en dónde vamos a establecer eso, Yaren? Por eso les decía, aquí me parece que es muy recomendable tener un anexo. Algunos de ustedes pusieron, por ejemplo, una lista, ¿no? Una lista de precios. Y en la lista de precios, ahí poner las cantidades. Eso ya se pacta en ese momento, Yarin, pero lo que yo te diría es que en el objeto donde dice el suministrante se obliga con el suministratario a darle un mínimo de 50 piezas y un máximo de 50 piezas con un valor comercial de 14.50, precio variable dependiendo de las condiciones de inflación y del índice nacional de precios al consumidor, que será fijado entonces en el momento de la entrega, ¿no? Entonces, ahí en otra cláusula poner, por ejemplo, la entrega se fijará o la entrega se liquidará 5 días antes.
por ejemplo. Entonces ahí ya decimos, bueno, pues entonces cada 17 va a ser la entrega, ¿no? Entonces el día 10 yo le voy a mandar mis precios, le voy a mandar la lista, le voy a decir cuántos quieres y me va a decir 100. Bueno, pues 100 y ahora está, no a 14.50, ahora está a 14. Entonces te voy a dar 100 a 14, entonces da un total de 1,400, ¿no? Y sí, 1,400, bueno, a un total de 1,400 que me va a pagar en el momento en el que yo le entregue la cosa. ¿Sí me explico, Yarim? Este contrato, si te das cuenta, entonces tiene mucho que ver con los anexos o con los documentos que yo vaya adjuntándole, ¿no? O sea, el contrato es un contrato, vamos a decirle un contrato, luego les dicen contratos madres. O sea, eso es el contrato principal, ¿no? Ese sería un nombre más adecuado, pero luego así les dice. Entonces, ese sería el contrato principal y nosotros hacemos otros documentos accesorios que son para fijar los precios, o sea, para dar las cantidades. Esa sería como un poco más la idea. A lo mejor por eso la confusión, Yarim. Voy a traer un ejemplo en la próxima clase. Ok, sí, bueno, creo que tengo la idea de que entonces se puede especificar cuándo se van a realizar los pagos, pero no necesariamente la cantidad, como decía, por ejemplo, del día 15, no, se va a realizar tal pago, pero no se tiene que especificar la cantidad necesariamente. Sí, no. Podemos decir dependiendo de la cantidad que compre en ese momento, ¿no? Lo que es verdad es que muchos sí están obligándose, o sea, muchos se obligan a adquirir 100 productos, todos siempre al mismo precio. Y ahí es en donde venía otro contrato, donde vendría otro contrato. Bueno, no es un contrato típico, es de los que les dicen contratos atípicos, es el contrato de, de suscripción. Entonces, bueno, ese lo vamos a ver después, no es cierto, no lo vamos a ver. Bueno, la próxima clase, si quieres, lo analizamos, Yarin, y vemos dos ejemplos. Lo que les voy a pedir es que de tarea, bueno, además de su contrato, lean y eso se los iba a dejar también y se me estaba olvidando ahorita, qué bueno que pensé en eso. Lean, por favor, bueno, los que estén suscritos a Netflix, a la plataforma, por favor lean los términos y condiciones que están en la plataforma. Los vamos a ver en la próxima clase un poco para analizar este contrato de suministro y ver el otro contrato que se llama de suscripción. Sí, y ya a lo mejor queda también un poco más claro, Yarim. ¿O ya quedó más o menos claro? Sí, ya me está quedando un poco claro, aunque bueno, o sea, me queda claro, pero no sé, se me hace raro que lo hagan así, que no pongan como un precio, porque ¿qué tal si la otra persona entrega cierta cantidad? O no sé, a lo mejor al ser empresas, pues ya es como más formal, supongo yo. Ajá, porque por eso tendríamos como documentos en donde va a decir cuántas cantidades vamos a adquirir. El objeto principal, piensen en esto, el objeto principal del contrato de suministro es que yo tenga un producto periódicamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo necesito precisamente para mi negocio, ¿no? Entonces, en el caso de la luz, pues mensualmente voy a necesitar luz. Este sería a lo mejor también un ejemplo que esclarece más, Yarem. Nosotros tenemos una tarifa de luz, ¿no? Que bueno, yo nunca le entiendo, pero ustedes seguramente de repente dicen, ay, es que me llegó súper cara la luz, ¿no? Pasándose de cierto límite, que ya ven que el Estado, nos subvenciona una parte del recibo de la luz, pero hasta cierta cantidad. A partir de que nos pasamos de esa cantidad, ya nos cobran otra tarifa. Ese es un contrato raro, ¿no? Si ves, Yarim, también sería algo analógico a este contrato de suministro. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros cada mes gastamos, pues yo me imagino que ustedes gastan más o menos la misma cantidad de luz, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando de repente tienen vamos a suponer que toda una semana de fiestas, ¿no? Y entonces, pues ya ponen música, pues seguramente pues, están conectadas muchas luces o qué sé yo, ¿no? Entonces, imagínense, esto sube abismalmente su consumo de luz, ¿no? Y aparte, o es Navidad, ¿no? Y entonces Navidad y prenden ahí árbol de Navidad, foquitos y todo esto. Entonces su consumo se eleva sustancialmente. En ese caso, el suministro, precisamente porque es el contrato de la compañía de luz y fuerza de la compañía, ¿cómo se llama? Comisión Federal de Electricidad,
no sabe cuánto nos vamos a gastar de luz, sino del 1 de noviembre al 30 de noviembre nos gastamos 500 pesos. Pero del 1 de diciembre al 31 de diciembre nos fuimos hasta arriba y nos gastamos 5,000 pesos. Entonces, en ese caso no nos puede cobrar anticipadamente, no podemos hacer un contrato con la compañía de luz porque siempre vamos a gastar 500 pesos, ¿no? Sería lo ideal, pero no podemos hacerlo. Y entonces resulta que la compañía de luz nos cobra 5,000 pesos cuando se termina nuestro contrato y nos dice, ¿sabes qué? Aquí está tu factura. Ese sería un contrato, o sea, esa sería más o menos la idea, un poco, Yarim, para mencionar que no todas las obligaciones tienen no en todas las obligaciones podemos establecer una certeza o tenemos certeza de cuánto vamos a tener que pagar, ¿no? Entonces, por eso es importante en los contratos mercantiles, pues tener figuras como la garantía, los intereses, los avales y otras figuras que vamos a ir viendo que garantizan que me van a pagar ese contrato, porque también es posible que no me paguen, ¿no? Ah, y el seguro, ¿no? Que también es otro contrato importante, otra posibilidad importante. A ver si queda un poco más claro, Yarim. De todos modos, lo seguimos viendo en la próxima clase y vamos a ver el de transporte, creo que el de transporte o el del arrendamiento inmóvil, el de arrendamiento financiero. Ok, Bueno, sí, gracias, profesora. no, ¿de qué? Gracias a ti. Son muy interesantes, o sea, es que sí, ¿por qué es diferente, no? ¿Por qué no hay una certeza como en el contrato de compraventa? Ahí les diría, pues, hay que ver entonces, hay que analizarlo a la luz de otros contratos. Eso hacemos entonces la próxima clase, igual lo de las cláusulas. Pues no olviden su tarea, porque les voy a preguntar y al que no me responda le pongo falta como acostumbro. Y a los que ya no responden, ya ven que les dije que ya no les iba a mandar una alerta roja de que estaban, de que ya tenían muchas faltas, porque, pues no porque no estén aquí, sino porque no están, ¿no? O sea, ni virtual, ni jurídica, ni espacial, ni mentalmente. Entonces, nos vemos la próxima clase y ahí si tienen dudas, pues me ¿Cuál es comentan. la tarea, profesor? Perdón. Sí, Hasta luego, la tarea es ver claro, hasta luego, Dillinger, la tarea es claro el contrato que tienen que hacer el siguiente, que es el de transporte, y la tarea también es leer los términos y condiciones de Netflix. Bueno, los pueden leer en internet, aunque no lo tengan, ¿no? Porque si no van a decir todos, no, yo no tengo. Bueno, de la plataforma que tengan, si Disney Plus o HBO, qué sé yo, o léanlos en internet, por favor. ¿Vale? Ah, o Ok, maestra, hasta luego. también Spotify. Hasta luego, nos vemos, Stephanie. Todas estas plataformas de streaming o de música o de cualquier suscripción, léanlas, por favor. Maestra, antes de que termine, Sí. acabo de checar la plataforma y aún no sube las entregas, ¿verdad? ¿Cuándo los va a habilitar para yo tener ya? No sé, porque luego no me aparecen. Ah, ¿no está el 8? El 8 y Ajá, el no, 9 que termina. por eso Ah, bueno. pregunto. Hay que esperar hasta el último para ver qué onda. Ahorita los abro, Dillinger. Es que seguramente puse mala fecha. Solo era eso, disculpe, gracias. No, ¿de qué? Gracias, Dillinger. Gracias, profesora. Buen día. Gracias, Stephanie. Buen día. Gracias, profesora. Buen fin de semana, profesora. Hasta luego. Igualmente, Danae. Gracias, gracias. Gracias, Naomi. Nos vemos. Profesora, una última duda. Claro, Eric. Al final de curso va a decirnos cómo nos calificó. Es que a mí todavía no me parece calificado el contrato 1. ¿De verdad, Eric? Pero Sí, ya pensé que ya se había... Ay, no, está muy mal, porque entonces decía, ¿por qué no me hacen caso en mis observaciones? Y ya les vuelvo a decir, en el siguiente contrato está igual. Según yo, el 1, Eric, no se veía, pero después tengo entendido que ya se veía, porque algunos me dijeron, ¿puedes volver a revisar, por favor? En el que no se vean los comentarios, y si no, pues no sé, para ver cómo hacemos, porque sí se veían, ¿eh?
Sí, porque dice el comentario Ujú. y... Ah, sí, sí viene, perdón. Pero ya viene cuando entra uno. Así le pone uno de calificaciones y no se veía. Y de las demás tareas ya van a ir apareciendo, ¿verdad? Ajá, sí, ya están, ya deberían de estar, pero díganme si no se ven porque es probable que haya algún problema de La plata. de esta cuestión de la, no, es que, o sea, tengo la idea de que en todos los contratos, como ya los había subido desde el principio, yo le había señalado ahí, bueno, hay como unas opciones para que ustedes vean los comentarios, pero yo no le había palomeado esa, sino que estaba oculta, ¿no? Entonces creo que por eso no se veía el primero. Luego ya le puse la palomita en donde va, que dice, no sé, mostrar comentarios o una cosa así. Y ya entonces fue cuando dijeron, ya se ven, pero como ya lo había hecho todos juntos, es probable que me haya equivocado y no a todos se las haya puesto otra vez. Pero según yo, ya debería de estar. El contrato que no he calificado es el 6. Este 7 ya era el que estaba calificando, pero todavía no lo terminé de calificar. O sea, me falta uno en general de todos y este último no se los califica a todos. Pero ya deberían de estar, Eric. Me dices, por favor, si no se ven para precisamente Y el 5 y el 6 también todavía no los tengo calificados. A ver, déjame ver. Déjame ver porque es probable que me haya equivocado ahí también en la. En No tengo calificado el 5, Miss. A ver, voy a ver porque hay uno, el que no les califica ninguno fue el 6, según recuerdo, pero a lo mejor fue el 5, pero yo me acuerdo que fue el 6. Bueno, a ver, lo reviso. Y ustedes también revísenlo más tarde, ya que lo haya editado. Nos vemos el martes. Hasta luego. Sí, hasta Bye. luego. Gracias, Geraldine. Profe, tengo una duda o un problema, espérate. Mande, Giovanni. ¿Dónde puedo ver las clases? Ahí hay una carpeta, Ajá. donde están las clases en vivo, hay una carpeta compartida de Microsoft. ¿En Teams o en Black? En Blackboard, o sea, en donde dice entregarles sesiones en vivo y todo eso, te vas a sesiones en vivo y aparece una carpeta que dice el link de OneDrive y ahí hay un acceso. Se supone que ese acceso a todos les llegó por correo. Díganme también si no lo pueden ver, pero en principio es una carpeta que está en OneDrive y ahí le presionan y ya se ven las clases. La que no está, bueno, no había subido la de la clase anterior, esa creo que no la puse en la carpeta. Y la primer clase está en donde dice semana 1, ahí hay una carpeta de Blackboard, que es un link de Blackboard de Collaborate. Esa es porque fue la primera clase que tuvimos en Collaborate. Las otras aparecen en esa carpeta de Microsoft. Ok. No, es que no me... Bueno, la otra vez estuve buscando las clases, ver todas, entonces, no me aparece. Dijo que si me metiera a sesión en vivo. Ajá, en sesión en vivo, ahí está, dice, entra a clases de Teams, está el link de Teams, luego está el link de Collaborate y después dice una carpeta semana 1 y luego hay otra carpeta que dice el link de OneDrive y ahí dice el acceso, pero ese acceso, o sea, ustedes deberían de tener en su correo institucional, en el de Microsoft, un correo que les debe haber llegado en donde dice que yo les estoy invitando a ser parte de esa carpeta. Tienen que darle a aceptar y ya a partir de eso ya tienen el acceso. Ok, entonces ahorita choco la carpeta porque abro y no me permite. Entonces, sí, pero tienen que aceptar primero en su correo y ya díganme si no se ve. Es que la verdad es que como me tardo mucho en subirlos en YouTube, dije mejor lo subo ya en la carpeta y la subí la carpeta hace unas semanas porque no había subido los links en YouTube. Se tardaba mucho y dije, ay, pues así los voy a subir para más rápido. Sí, es que no los encuentro. Por eso, como voy un poquito atrasado en la materia, quería chutarme pues, un día completo toda su clase.
otra vez un repaso. Qué aburrido. Bueno, en Este, la próxima clase vamos a hacer un repaso, entonces no faltes la próxima clase, Giovanni, y ya ves ahí. Vamos no, a ver todo lo que ya vimos. no he faltado, pero pues es que a veces, pues es que es lo malo de estar en casa porque me distraigo mucho. Entonces luego pierdo la noción, entonces sí, quiero dedicarle un día completo a su clase para por lo mismo entender todos los contratos y todo. Entonces, sí, profesora. Entonces, una pregunta, ¿nos va a dar como cuestionario, no guía, cuestionario para el examen? Fíjate que les voy a dar un cuestionario guía o algo así. Sí les voy a dar es lo que vamos a ver la próxima clase y precisamente es como ya un compilado de todos los contratos, de sus diferencias y como pues del objeto de cada uno, pues todo lo que ya vimos, pero como en resumen. Es lo que vamos a ver la próxima clase. Eso les va a servir para el examen. Ah, ok, entonces sí, profe. Digo que, bueno, entonces sería todo. Yo que de todos modos no puedo, ni el correo me aparece nada, entonces no sé si me lo pueden mandar. A ver, se los envío otra vez. Ahorita se los envío, Giovanni. Bueno, primero abro lo de los comentarios, que ya tengo varias cosas y luego todo se me olvida. Entonces, ahorita hago lo de los comentarios. No, primero lo de poner el entregable, abrir el entregable 7, 8 y 9. Sí, profe, porque me debe de aparecer pues, el mensaje, ¿no? El correo. Sí. No me aparece nada. Entonces, sí, profesor, entonces lo espero y yo a ver si yo más tarde de sus clases. Sí, también ve en el spam, a ver si no se fue al spam. A ver. No. Bueno, no, pero de todos modos le digo que espero su mensaje y yo lo checo. Vale. ¿Puedo mandar un mensaje por WhatsApp? Sí. Ok, bueno. Pues muchas gracias, profesora. Nos vemos el Giovanni. martes. Nos vemos el martes. Bye. Luego, bye. Ay, no había dejado de grabar.